Ahora vamos a hablar de los aspectos básicos y el enfoque de los diferentes tipos de cefaleas. Les dejo literatura para el que desee profundizar el tema. Entonces, el Comité de Clasificación de la Cefalea de la Sociedad Internacional de Cefaleas, en términos generales, las clasifica en tres grupos grandes: las cefaleas primarias, las cefaleas secundarias y por último las neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otros tipos de cefaleas. Vamos a hablar ahora de las cefaleas primarias y sus criterios diagnósticos. En cuanto a las cefaleas primarias, son cuatro tipos de cefaleas. Por un lado se encuentran las migrañas, segundo las cefaleas tensionales, tercero las cefaleas trigémino-autonómicas y cuarto otras cefaleas primarias. En cuanto a la migraña, se puede clasificar de la siguiente manera: si el paciente no tiene aura, si el paciente presenta aura, si la migraña se hace crónica y algunas complicaciones propias de la migraña. Entonces, la migraña es una cefalea crónica, frecuente e incapacitante. Según una encuesta para la carga mundial de enfermedades realizada en el año 2010, la migraña se posicionó como el tercer trastorno más prevalente en el mundo. Es la séptima causa de incapacidad en el mundo, y lo que quiero mostrarles en esta gráfica es la prevalencia de la migraña crónica en Estados Unidos de acuerdo a la edad en la población general. Vean que la migraña no excluye edades, se presenta desde la adolescencia hasta los adultos mayores, pero lo que les quiero hacer énfasis es que la migraña da más en mujeres. Vean cómo la migraña acá en las mujeres dobla significativamente la prevalencia en todos los hombres. Y la posible explicación de este trastorno es debido a una hiperexcitabilidad neuronal que va a activar la vía del dolor, que está mediada por el nervio trigémino. De nuevo, está la prevalencia ajustada según metaanálisis y vean cómo la prevalencia en las mujeres dobla y triplica la prevalencia en los hombres. Vean cómo en los hombres en toda la vida aproximadamente del 5 al 7% de todos los hombres en el mundo presentan cefalea tipo migraña, y vean la prevalencia en las mujeres desde 15% hasta 20% en el pico más alto. Entonces, esta es una de las posibles causas fisiopatológicas que explican la migraña. Vean cómo múltiples vías aferentes parasimpáticas son enviadas desde los núcleos del hipotálamo, acá en el hipotálamo lateral, en el núcleo paraventricular, en el núcleo estriado, pero también en la corteza piriforme y en la sustancia gris periacueductal. En vías aferentes parasimpáticas que activan el núcleo salivatorio superior en el tallo cerebral. Estas señales en el núcleo salivatorio superior van a su vez a activar vías y neuronas parasimpáticas postganglionares que se dirigen por el ganglio esfenopalatino y van a activar las meninges. Vean cómo este tono incrementado parasimpático activa nociceptores en la vía trigémino-vascular, es decir, acá en las meninges esa activación parasimpática desde el ganglio esfenopalatino que fue activado por el núcleo salivatorio superior por activación a su vez de núcleos del hipotálamo va a generar una vasodilatación intracraneal en las meninges locales, y también va a haber una liberación de moléculas proinflamatorias y por lo tanto va a haber una inflamación en las meninges. Aparte de esa inflamación en las meninges, de nuevo va a activar el ganglio trigeminal por esta parte, y este va a activar el complejo cervical trigeminal, que a su vez va a conferir el dolor y las vías de dolor en toda la cabeza. Otro componente esencial de la fisiopatología de la migraña
está relacionada con este péptido, el péptido del gen relacionado con la calcitonina, CGRP, el cual es liberado por activación de esas vías aferentes parasimpáticas en las meninges. Este péptido se comporta como un vasodilatador potente que va a vasodilatar las arterias en las meninges, pero también por otro lado se comporta como un neurotransmisor que activa las señales del glutamato a nivel del sistema nervioso central. Y vean cómo también se comporta y se puede liberar el péptido a nivel del núcleo trigeminal espinal. Entonces, una vez se genera ese proceso proinflamatorio de vasodilatación de las arterias localizadas en las meninges, recuerden que las meninges se encuentran inervadas por el trigémino. Entonces el trigémino, esas vías aferentes trigeminales se van a activar en respuesta a la vasodilatación y el proceso proinflamatorio en las meninges y van a enviar vías aferentes al ganglio trigeminal. También por otras áreas que inervan la piel y otros estimulantes también van a activar el ganglio trigeminal. Entonces, por un lado, el ganglio trigeminal va a activar el complejo trigeminal cervical, localizado acá en la médula espinal a nivel de la columna cervical. Y este a su vez va a enviar vías ascendentes que va a activar múltiples sitios a nivel de la corteza cerebral y del tallo cerebral, a nivel de la médula oblongada, a nivel del tálamo, a nivel hipotalámico, en los núcleos basales y en muchas áreas somatosensoriales localizadas en la corteza cerebral, y es por esto que se va a expresar el dolor tipo migraña y los síntomas asociados, porque vean que no solamente se activa la corteza somatosensorial, sino también hay activación en la ínsula, en la corteza motora, a nivel del tálamo, del hipotálamo, y es por eso que los pacientes tienen las auras típicas en la migraña. Por eso es que los pacientes pueden presentar síntomas motores, pueden presentar síntomas visuales, por acá activación en la corteza visual occipital. Por eso es que los pacientes tienen episodios eméticos, náuseas y demás. Y por otro lado, recuerden que yo les dije que múltiples vías aferentes iniciadas en el hipotálamo van a activar el ganglio trigeminal. Pero ahora la pregunta es, ¿qué activa el hipotálamo? Entonces vean como alteraciones del sueño, como el insomnio, alteraciones en la luz y, por ejemplo, el no comer ciertos tipos de comida y que la persona entre en ayuno, va a activar ciertas vías aferentes desde la corteza al hipotálamo, y estas vías en el hipotálamo pues generan todo el ciclo que ya les expliqué. Sumado a esto, con la hiperexcitabilidad neuronal, pues va a generar todo ese proceso eh, fisiopatológico de activación de las vías del dolor trigeminales. Estos son algunos de los factores de riesgo para que las personas tengan migraña crónica: pacientes obesos, pacientes con ronquidos, pacientes con alteraciones del sueño, pacientes que toman excesivamente café, enfermedades psiquiátricas, altas frecuencias de cefalea basales, que los pacientes utilicen drogas concomitantes para quitarse el dolor, es decir, uso excesivo de antiinflamatorios, cambios mayores en los estilos de vida, lesiones traumáticas craneales y a nivel cervical, cuando los pacientes presentan alodinia cutánea en las mujeres, en comorbilidades y bajo nivel socioeconómico. Esos son factores de riesgo para que las personas tengan migraña crónica. Y algunos factores para que se pueda revertir esa cronicidad es cuando los pacientes se adhieren a la terapia profiláctica farmacológica para la migraña, cuando los pacientes tienen bajas frecuencias de cefalea, los pacientes que no tienen alodinia cutánea, cuando realizan ejercicio físico y cuando
dejan de utilizar tanto o tan excesivo los fármacos que calman el dolor de la cefalea. Ahora bien, estos son los criterios diagnósticos para decir esta persona tiene migraña. Y estos son los criterios cuando las personas no tienen aura. Deben presentar al menos 5 crisis. Los episodios de cefalea pueden durar desde 4 horas hasta 72 horas seguidas y deben tener mínimo 2 de las siguientes: que se localicen unilateralmente, que tengan un carácter pulsátil y que sean de intensidad moderada a severa. Otra condición es que puede ser empeorada o condicionada al abandono de la actividad física habitual, es decir, que las personas por la cefalea dejen de caminar o paren de subir escaleras debido al dolor de cabeza. Y deben tener al menos uno de los siguientes dos: o que los pacientes presenten náuseas o vómitos, o que los pacientes tengan fotofobia y también fonofobia. No cabe que sea una de las dos, tienen que ser ambas, fotofobia como fonofobia. Ahora bien, ¿cómo decir que un paciente tiene aura? Primero, el aura son síntomas neurológicos que son focales y son transitorios y suelen preceder, es decir, anteceder o acompañar, estar presentes durante el dolor de cabeza. Tengan en cuenta la diferenciación entre la fase premonitoria y la fase de resolución. Algunas personas la presentan, eh, tiene lugar desde horas hasta días antes o después de la cefalea, es decir, que las personas que presentan hiperactividad, hipoactividad, episodios depresivos, avidez por alimentos, bostezos, astenia, dolor o rigidez cervical, antes como después de la cefalea, eso significa fase premonitoria y fase de resolución de la migraña. Entonces, no confundan esos síntomas de la fase premonitoria y de resolución con los síntomas de aura, porque los síntomas de aura son síntomas neurológicos focales transitorios. ¿Cuáles son esos síntomas neurológicos focales transitorios? Puede ser uno o más de los siguientes y son reversibles: síntomas visuales, síntomas sensitivos, alteraciones en el habla o en el lenguaje, síntomas motores que pueden ser hasta hemiplejías, síntomas troncoencefálicos y síntomas retinianos. Estos pueden durar desde 5 minutos hasta 1 hora o tener dos de estos síntomas consecutivos y al menos que uno de estos sea unilateral. Obviamente es cuando se ha descartado un accidente isquémico transitorio. La migraña crónica es cuando los pacientes presentan cefaleas durante 15 o más días, al menos durante 3 meses seguidos. Entonces, de nuevo, estas características son muy importantes para el diagnóstico de migraña. Características de cefalea pulsátil que duren de 4 a 72 horas, de localización unilateral, que pueden presentar náuseas y que les puede inhabilitar para realizar ejercicio o subir, por ejemplo, las escaleras. Vean que cuando se presentan 4 de esta mnemotecnia, la probabilidad es 24 veces más posible de que sea migraña. Cuando se presentan 3 es 3.5 y menos de 2, 0.41. Y vean que cuando se presentan 2 de estos 3, que la persona tenga inhabilidad para hacer ejercicio, fotofobia o episodios eméticos, si se presentan 2 de estos 3, tiene un valor predictivo positivo hasta el 93% de que la persona tenga migraña. Estas son las complicaciones de la migraña: que la persona tenga un estatus migrañoso, es decir, una crisis debilitante por más de 72 horas, es decir, recuerden que va desde 4 hasta 72 horas seguidas. Cuando la persona lleva más de 72 horas seguidas y le causa fatiga y le causa cansancio, astenia, entonces es un estado migrañoso. El siguiente es que los pacientes tengan los síntomas neurológicos focales persistentes, es decir, que duren
más de una semana. El infarto migrañoso es cuando los pacientes presentan aura de más de una hora y se evidencia por neuroimágenes un infarto isquémico en un área congruente con esa área. Es decir, por ejemplo, que los pacientes presenten una hemiplegia derecha y que se evidencia en la tomografía axial computarizada un área isquémica en la arteria cerebral media izquierda. Y la otra es que los pacientes pueden presentar crisis epilépticas que son desencadenadas por el aura migrañosa, es decir, que la crisis ocurre al mismo tiempo que la cefalea o hasta una hora posterior después de la cefalea. La siguiente cefalea primaria es la cefalea tensional, que puede ser cefalea tensional episódica infrecuente, episódica frecuente o cefalea tensional crónica. Entonces, la cefalea tensional es una cefalea muy frecuente. Vean que la prevalencia es aproximadamente del 30 al 78% de la población a nivel mundial. Es decir, acá va la primera diferencia con la migraña. Y es que la cefalea tensional es la cefalea más frecuente a nivel mundial. Estos pacientes pueden presentar una sensibilidad a la palpación de la musculatura pericraneal, donde es el hallazgo anormal más frecuente. Es decir, cuando ustedes al examen físico vayan a hacerlo, palpen la musculatura pericraneal y si los pacientes presentan sensibilidad, muy probablemente es una cefalea tensional. En cuanto a la caracterización por el tiempo y el diagnóstico de la cefalea tensional, la cefalea episódica infrecuente es cuando los pacientes presentan mínimo 10 episodios de cefalea, solo un día al mes y mínimo 12 días al año. Dura de 30 minutos hasta 7 días. La segunda diferencia con la migraña de 3 horas a 72 horas y cefalea tensional tan solo desde 30 minutos hasta 7 días. Al menos dos de las siguientes. Segunda diferencia con la migraña es unilateral y la cefalea tensional es bilateral. Tercera diferencia. La cefalea tipo migraña es pulsátil y la cefalea tensional no es pulsátil, es de características opresivas o tensivas. Y la cefalea tensional, cuarta diferencia, no empeora con la actividad física habitual. Los pacientes no presentan náuseas o episodios eméticos, otra diferencia, pero eso sí, los pacientes con cefalea tensional pueden tener o fotofobia o fonofobia, pero vean esta característica, no ambas a la vez, o fotofobia o fonofobia, pero no las dos. Es episódica frecuente cuando los pacientes presentan al menos 10 episodios de 1 a 14 días por mes por más de 3 meses. Y pues será crónica cuando los pacientes tengan más de 15 días al mes por al menos 3 meses seguidos. Y recuerden, puede haber hipersensibilidad a la palpación de la musculatura pericraneal. Las siguientes cefaleas primarias son las cefaleas trigémino autonómicas. Son las siguientes: cefaleas en racimos, las llamadas clúster, la hemicrania paroxística, la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración, que se clasifica en SUNCT y SUNA, ya explico cuáles son. Y la cuarta cefalea trigémino autonómica es la hemicrania continua. De nuevo, cefalea en racimos, hemicrania paroxística, hemicrania continua y la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. Todas estas cuatro cefalías trigémino autonómicas suelen ser de localización lateral con signos autonómicos parasimpático craneales, homolaterales o ipsilaterales a la cefalea, y esa es la característica de todas estas cuatro cefaleas trigémino autonómicas: localización unilateral y que tienen síntomas autonómicos parasimpático craneales. La cefalea en racimos es cuando los pacientes presentan mínimo 5 ataques en su vida. Es de localización unilateral, de intensidad severa o muy severa, que se encuentra localizada en la región orbitaria, supraorbitaria o en la región temporal. Y vean la duración:
de 15 a 180 minutos. Uno de los tips clínicos que les doy es que la mayoría de estas cefaleas trigémino autonómicas tienen como la misma localización, unilateral, en órbita, supraorbitaria, en la región temporal, pero lo que cambia es la duración de los ataques de cefalea. Por otro lado, la cefalea en racimos puede tener los pacientes inyección conjuntival, epífora, congestión nasal, edema palpebral, diaforesis facial, ruboración facial, sensación de taponamiento de oídos, miosis o tosis. Y es por eso que se llama trigémino autonómica, es porque vean que presenta síntomas trigéminos autonómicos parasimpáticos craneales, miosis, tosis, taponamiento de oídos, ruboración facial, diaforesis, edema palpebral, inyección conjuntival. Los episodios pueden presentarse una vez cada 2 días hasta 8 veces al día de seguidos. Y se llama cefalea en racimos episódicas cuando los pacientes presentan de 7 días a 1 año, y esa era crónica cuando los pacientes tengan más de 1 año esta cefalea. La siguiente es la hemicrania paroxística. Los pacientes deben tener mínimo 20 ataques. Es de localización unilateral de intensidad severa en región orbitaria, supraorbitaria o temporal que dura de 2 a 30 minutos. Entonces que vean que hasta ahí la clínica es parecida a la cefalea en racimos, pero la diferencia es que esta dura desde 2 minutos hasta 30 minutos de duración. Y de nuevo puede haber síntomas trigémino autonómicos craneales, inyección conjuntival, epífora, congestión nasal, edema palpebral, diaforesis facial, ruboración facial, sensación de taponamiento de oídos, miosis o tosis. Y los pacientes deben presentar más de 5 días al día para diagnosticar hemicrania paroxística, y la diferencia acá es que esta hemicrania paroxística responde muy bien a la administración de indometacina de 100 a 200 miligramos vía oral o endovenoso. La tercera cefalea trigémino autonómica es la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. Los pacientes deben tener mínimo 20 ataques, es de localización unilateral, de intensidad moderada a severa, en región orbitaria, supraorbitaria, temporal o de distribución trigeminal, es decir, en una de las 3 áreas, en una de las 3 ramas del trigémino, B1, B2 o B3. Y vean la diferencia en tiempo, puede durar desde un segundo hasta 600 segundos seguidos. Y otra característica es que esta cefalea neuralgiforme es en forma de punzadas o un patrón en diente de sierra. Los pacientes refieren como si les estuvieran apuñalando la cara o como si les estuvieran pasando una sierra en una de las regiones de las 3 ramas del trigémino. También pueden presentar inyección conjuntival, epífora, congestión nasal y demás. Y se puede presentar mínimo o al menos una vez al día. La cefalea, esta a su vez se clasifica en 2 tipos, la SUNC y la SUNA. Será SUNC cuando se presente o se predomine la inyección conjuntival y la epífora, el lagrimeo. Y se llamará SUNA cuando predominen los síntomas autonómicos craneales, es decir, la diaforesis, la miosis, la tosis. Entonces no se les olvide que en los pacientes en que predomine la inyección conjuntival o lagrimeo, será SUNC, y será SUNA si predominan los síntomas autonómicos craneales. La hemicrania continua, por otro lado, es cuando la hemicrania paroxística dura más de 3 meses y genera exacerbaciones de moderada intensidad. Es de localización unilateral y puede tener los síntomas parasimpático craneales. La cuestión acá es que una característica es que empeora el dolor con los movimientos de la cabeza o con los movimientos del cuerpo y responde completamente a dosis de indometacina. Entonces, para de nuevo repasar, hemicrania paroxística y continua responden a indometacina. Y esta es una característica, una tablita para diferenciar todas según la duración y la respuesta a indometacina.
Los racimos dura de 15 a 180 minutos. La hemicrania paroxística de 2 a 30 minutos y responde a indometacina. La hemicrania continua pues es persistente, más de 30 minutos hasta una semana. Y las SUNT y las UNA son las más cortas, de 5 a 240 segundos o de 2 segundos hasta 10 minutos, de 1 a 600 segundos. Y no responden a indometacina. El cuarto grupo de cefaleas primarias son estas que se clasifican en estos 8 tipos. La tusígena primaria, es decir, que se genera la cefalea cuando los pacientes tosen. Cefalea por esfuerzo físico, cuando hacen actividad física les da dolor de cabeza. Asociada a la actividad sexual, cuando tienen actividad sexual pues les da cefalea. En trueno primaria, por crioestímulo, cuando el estímulo es algún estímulo frío externo. Por presión externa, la numular, que está asociada al dolor en el cuero cabelludo, y la hípnica, cuando se produce al dormir. Sin embargo, estas son muy raras, muy infrecuentes en la población. Lo más frecuente es cefalea tensional y migrañas. Y por último, las cefaleas trigémino-autonómicas. Esta es otra gráfica que nos permite también diferenciar la migraña crónica de otras cefaleas primarias. Si dura menos de 15 días es una cefalea episódica. Si dura más de 15 días es una cefalea crónica. Ahora hay que preguntarse cuánto dura esa cefalea crónica. Si menos de 4 horas al día o más de 4 horas al día. Si dura más de 4 horas al día es una migraña crónica, es una cefalea tensional crónica, puede ser también una hemicrania continua o puede ser una cefalea persistente nueva. Si dura, y acá habrá que aplicar los criterios diagnósticos según la clínica que ya dijimos. Si dura menos de 4 horas puede ser una cefalea en racimos, puede ser una neuralgiforme, puede ser una hemicrania paroxística, una cefalea hípnica y demás. Entonces vean la utilidad de la clínica en cuanto a hacer una buena semiología, preguntar todo lo relacionado a la clínica de los pacientes y la duración de la cefalea. Vamos a hablar ahora de las cefaleas secundarias. La diferencia entre cefaleas secundarias y primarias es que las cefaleas secundarias, como su nombre lo dice, son secundarias a un proceso interno o externo que las exacerba y las causa, a diferencia de las cefaleas primarias, en donde no existe un trauma o un agente externo que empeoró la cefalea. Entonces las cefaleas secundarias son aquellas cefaleas de nueva aparición o cuando se presentan las cefaleas primarias que son empeoradas por una causa secundaria. ¿Cuáles son esas causas secundarias? Las más frecuentes son estos 8 tipos de causas. La primera, por traumatismos craneales o traumatismos cervicales. La segunda, por trastornos vasculares craneales o por trastornos vasculares a nivel del cuello cervical. Por trastornos intracraneales, ahora no relacionados con los vasos sanguíneos. Por administración o supresión de alguna sustancia. Por infecciones, sean infecciones intracraneanas como infecciones extracraneanas. Por trastornos de la homeostasis, alteraciones metabólicas, alteraciones del estado ácido-base, de la coagulación y demás. Por trastornos en los ojos, en los oídos, en la nariz, en los senos paranasales, en los dientes, en la boca, por ejemplo, retinitis, uveitis, otitis media aguda, rinosinusitis, sinusitis, abscesos en dientes, periodontitis, abscesos en boca o toda alteración en estos segmentos anatómicos, y por trastornos psiquiátricos. Y por lo tanto, estas son las que hay que descartar en el servicio de urgencias, cuando un paciente consulta por cefalea en el servicio de urgencias. Estos son los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea para diagnosticar una cefalea por uso excesivo de analgésicos. Es cuando los pacientes presentan una cefalea por más de 15 días al mes y cuando hay un sobreuso regular por más de 3 meses de uno o más medicamentos para la fase aguda.
que pueden ser los triptanes, la ergotamina, opioides o una combinación de estos por más de 10 días al mes. O utilizar analgésicos simples, acetaminofén o antiinflamatorios no esteroideos por más de 15 días al mes. Y la cefalea se desarrolla o se empeora cuando se usan los medicamentos. Entonces no se les olvide, más de 15 días al mes la cefalea, uso de más de 3 meses seguidos de los analgésicos, triptanes, ergotamina, opioides por más de 10 días al mes, o acetaminofén y AINES por más de 15 días al mes, y que la cefalea ocurre con estos medicamentos. Uno de los trastornos vasculares que es más frecuente y que presenta cefalea secundaria en los pacientes es la arteritis de células gigantes. Recuerden que es un tipo de vasculitis que hay que sospecharla cuando hay síntomas craneales en pacientes por encima de 50 años que tienen elevación de la proteína C reactiva y de la velocidad de sedimentación globular. En estos casos hay que solicitar ultrasonografía de la arteria temporal más de las arterias axilares. Si son positivas, pues es muy probable que sea arteritis de células gigantes. Si no, hay que establecer la probabilidad realizando imágenes diagnósticas más especializadas. Y les dejo acá una tablita con todas las características clínicas de la arteritis de células gigantes. Sin embargo, vayan a ver las diapositivas de vasculitis que se encuentran en el canal, donde se va a ahondar y a profundizar un poco más el tema. Los criterios de clasificación según el Colegio Americano de Reumatología es cuando los pacientes tienen al menos 3 de estos 5 criterios, con una sensibilidad del 93 al 90 y una especificidad del 91%. Pacientes por encima de 50 años, cefalea de nueva aparición, es decir, cefalea secundaria, aumento de la velocidad de sedimentación eritrocitaria por encima de 50 milímetros por hora, alteraciones o sensibilidad en la palpación de la arteria temporal, y por último cambios consistentes con arteritis de células gigantes en una biopsia realizada en la arteria temporal. Estas también son características clínicas. Los pacientes pueden presentar cefaleas en la región temporal, claudicación mandibular, tendencia a tener dolor en esta región, síntomas visuales, aneurismas aórticos, polimialgia reumática, síntomas constitucionales. Y al ser una enfermedad autoinmune, pues el manejo será inmunosupresión, prednisolona 60 miligramos al día, metilprednisolona 1 miligramo por kilo IV en infusión en urgencias si hay exacerbación, y también puede haber darse manejos con los reumatólogos con medicamentos más potentes inmunosupresores. Y el tercer grupo grande de cefaleas, aparte de las cefaleas primarias y secundarias, son este grupo de cefaleas que la Sociedad Internacional las clasifica como neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas. Son estas siguientes: neuralgias del trigémino, neuralgias del glosofaringio, neuralgias del nervio facial, neuralgias occipitales, neuritis óptica, el síndrome de Tolosa-Hunt, el síndrome oculosimpático paratrigeminal de Rieder o el síndrome de Rieder, la neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente, el síndrome de boca ardiente y otras cefaleas con causas no explicadas. Vamos a hablar un poco de la semiología. Recuerden siempre, 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 ante un paciente que les consulte por cefalea, hacer énfasis en esto en la historia clínica. ¿Cuándo inició el dolor de cabeza? ¿Qué tan frecuente es y cuánto dura el dolor de cabeza? ¿Qué intensidad es en la escala visual análoga? ¿Dónde se localiza? ¿Es unilateral o bilateral? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es tipo punzante o tipo opresivo o tipo pulsátil? ¿Qué síntomas están asociados? Tanto síntomas autonómicos craneales como síntomas sistémicos. Si el paciente tiene diaforesis en la cara, ruboración, epífora, miosis, tosis.
si tienen episodios eméticos, si tienen fonofobia, fotofobia, náuseas, si tienen síntomas depresivos, si tienen ganas de comer, si no duermen bien. ¿Cuáles son los desencadenantes? Si la cefalea les da cuando comen algo específico, si la cefalea les da cuando hacen ejercicio, cuando hacen actividad física, cuando hacen actividad sexual, cuando tosen, cuando tienen contacto con algo frío, cuando toman algún medicamento. ¿Qué fármacos han utilizado? Si han utilizado acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos, naproxeno, ibuprofeno, preguntar las dosis, si se han automedicado, si han ido a farmacias, si estos fármacos que se han administrado les ha quitado el dolor de cabeza o el dolor de cabeza persiste a pesar de que se toman estos medicamentos, cuánto tiempo se los han tomado y demás, y qué antecedentes tienen los pacientes, qué edad tiene el paciente. ¿Es joven? ¿Es adulto? ¿Es un adulto mayor? ¿Tienen comorbilidades crónicas? ¿Tienen infecciones? ¿Tienen enfermedades autoinmunes? Y hacer énfasis mucho en el examen físico, las constantes vitales, y hacer un buen examen neurológico si los pacientes presentan alteración del estado de conciencia, si los pacientes presentan focalización neurológica, si se les hace un hallazgo de alteraciones parasimpáticas, simpáticas del sistema nervioso autónomo. Y por último, no se les olvide preguntar el impacto social y laboral que tienen las cefaleas. Les impide estar con amigos, les impide estar en reuniones sociales, les impide a nivel laboral. ¿Qué impacto ha tenido los dolores de cabeza a nivel social y laboral? Les dejo acá unas tablas para que ustedes profundicen los datos generales en el interrogatorio de cefalea, pero no se les olvide el inicio de la cefalea, la frecuencia, la duración, localización, intensidad, el tipo de dolor, los síntomas asociados, síntomas premonitorios, fotofobia, fonofobia, osmofobia, náuseas, episodios eméticos, si es vómito en proyectil, si hay alodinia cutánea con el dolor de cabeza, si hay síntomas de fosa posterior, vértigo, disartrio, ataxia, diplopía, disfagia, si hay síntomas sensitivomotores, cuánto dura, se asocian a la cefalea, se presentó al mismo tiempo que el dolor de cabeza o no. Datos adicionales, factores desencadenantes, estrés, menstruación, ayuno prolongado, dolores, alcohol, patrones de sueño, factores como Valsalva, cambios de posición, puntos dolorosos, qué medicamentos han usado, antecedentes personales y familiares, examen físico neurológico y no olviden realizar esta mnemotecnia que nos permite descartar los signos de alarma. En la siguiente es GNUP 4, es una mnemotecnia para descartar las causas secundarias y por lo tanto las banderas rojas en el servicio de urgencias. La S que nos sirve para descartar síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de peso, estado de inmunosupresión, mialgias, escalofríos y demás, para descartar metástasis, infección, respuesta inflamatoria sistémica. Si hay signos y síntomas neurológicos, debilidad, cambios en la sensibilidad, diplopía, ataxia, otros síntomas de focalización neurológica para descartar, por lo tanto, ataque cerebrovascular agudo, lesiones de masa tipo neoplasias intracraneanas, abscesos, encefalitis y demás. La O si es de inicio súbito, en este caso, en esta mnemotecnia acá aparece como en pacientes por encima de 50 años, que sería la que corresponde acá. Entonces, por un lado, si la cefalea inicia en una persona que es mayor o igual a 50 años, para descartar que arteritis de la arteria temporal, glaucoma, lesiones de masa como neoplasias en estos pacientes. La siguiente O, ahora sí, de inicio súbito, acá, para descartar hemorragias intracraneanas, hemorragia subaracnoidea, hemorragias intraparenquimatosas, y hay que descartar si el dolor o la cefalea
tiene una máxima intensidad en menos de un minuto. Y las 4 P's son cefalea progresiva, es decir, una cefalea primaria que se hace crónica, o una crónica que se hace diaria, es decir, todos los días. Antes era cada 5 días, cada 2 días, ahora sí es todos los días. La cefalea que es precipitada por Valsalva, la cefalea que empeora con los cambios de posición y cuando el paciente presenta papiledema. Entonces no se les olvide, síntomas sistémicos, focalización neurológica, inicio súbito que es máxima intensidad en menos de un minuto, mayores de 50 años, cefaleas que se hacen diarias, que son precipitadas por Valsalva, que empeoran con los cambios de posición y cuando el paciente presenta papiledema. Para descartar hipertensión intracraneana, hipotensión intracraneana, hipertensión intracraneana y cualquier otra causa secundaria. Sin embargo, vean que hay una mnemotecnia SNOOP que se extendió a 10P. S de síntomas sistémicos, signos sistémicos, N neoplasia, N déficit neurológico o disfunción neurológica, O de inicio súbito o abrupto, O de inicio en personas por encima de 50 años. La primera P si tiene un patrón de reciente aparición. La posición de la cabeza, es decir, si la cefalea es posicional, si aumenta el dolor en decúbito supino o aumenta el dolor cuando hace bipedestación. Si es precipitada por estornudar, por toser o por el ejercicio, si el paciente presenta papiledema, si la cefalea es progresiva y hay presentaciones atípicas, si la paciente es gestante o está en puerperio, si la paciente tiene dolor ocular o alteraciones autonómicas, si ha tenido un trauma reciente, si tiene patología del sistema inmune, como por ejemplo inmunosupresión secundaria por virus de inmunodeficiencia humana o tiene alguna otra inmunosupresión, si el paciente tiene o empeora el dolor con el uso seguido de fármacos o de nuevas drogas ilegales o no ilegales. Y por lo tanto, entonces ahora vamos a hablar del enfoque de cuando un paciente presenta el servicio de urgencias y el motivo de consulta es cefalea. Recuerden que la cefalea en urgencias, la evaluación está encaminada a que el paciente se le alivie el dolor y lo segundo es considerar causas secundarias que amenacen la vida del paciente. Por lo tanto, les recomiendo profundicen con esta revisión. Pero entonces lo que nos dice la literatura es que identifiquemos 10 posibles escenarios de alto riesgo en los pacientes con cefalea en urgencias. Y también lo segundo es descartar las causas secundarias peligrosas. En cuanto a los escenarios clínicos de alto riesgo, tengan mucho cuidado en estos siguientes 10 escenarios. Primero, cuando un paciente consulta por cefalea y tiene un inicio súbito o severo de dolor de cabeza. Segundo, un paciente que consulta por dolor de cabeza y tiene déficit neurológico focal o tiene un estado mental alterado. Cuando un paciente consulta por cefalea y tiene infección por VIH o tiene otro estado de inmunosupresión. Un paciente con edad avanzada. Cefalea en una paciente gestante. Sexto, un paciente que consulta por cefalea y tiene de por sí un trastorno coagulopático, o ya sea porque está recibiendo antiagregantes o anticoagulantes o porque tiene una coagulopatía adquirida o congénita. Un paciente con cáncer que presenta al servicio de urgencias con cefalea. Un paciente con cefalea que se presente con fiebre, un paciente con cefalea que se presente con déficit visual y un paciente que se presente con cefalea y pérdida del estado de conciencia. Lo siguiente que debemos hacer en el servicio de urgencias es descartar las causas secundarias peligrosas que amenacen la vida. Son estas 10. Descartar
hemorragia subaracnoidea. Segundo, disección arterial carotidia o disección de las arterias vertebrales. Tercero, arteritis de células gigantes. Cuarto, trombosis de senos venosos cerebrales. Quinto, hipertensión intracraneana. Sexto, glaucoma de ángulo cerrado agudo. Séptimo, meningitis bacteriana. Octavo, en las gestantes, pues preeclampsia. Noveno, apoplejía pituitaria. Y décimo, intoxicación por monóxido de carbono. Aparte acá, en las vasculares, descarten accidente cerebrovascular isquémico y otras hemorragias intracraneanas. Ahora la pregunta es, ¿a quién debemos realizar imágenes diagnósticas? Las recomendaciones del Colegio Americano de Emergenciología es que realicemos tomografía axial computarizada, ojo, no contrastada, sin contraste, de emergencia a todos los pacientes que consulten con cefalea y hallazgos neurológicos al examen físico, focalización neurológica, alteración del estado de conciencia o alteración en la función cognitiva. Segundo, cefalea severa de nueva aparición, donde tiene una máxima intensidad en menos de un minuto. Y tercero, pacientes con infección por VIH que tienen una cefalea de novo. Y será urgente, ya no emergente, pero se debe realizar una tomografía axial computarizada no contrastada en todo paciente con cefalea de novo mayor de 50 años, así tenga un examen neurológico normal. Entonces, para descartar hemorragia subaracnoidea, sirve una tomografía axial computarizada, una punción lumbar, debemos interconsultar a neurocirugía, control de la presión arterial, administrar nimodipino para control de la presión arterial y si neurocirugía puede considerar ventriculostomía. Les dejo también esta tabla donde ustedes pueden observar hallazgos adicionales, comentarios adicionales, los hallazgos clínicos y los diagnósticos de cómo diagnosticar todos estos 10 tipos de patologías que son amenazantes para la vida de los pacientes en cuanto a las disecciones arteriales, a las disecciones vertebrales, a la arteritis de células gigantes, la trombosis de senos venosos, la hipertensión intracraneana idiopática, que no se sabe cuál es la causa de la hipertensión intracraneana, el glaucoma de ángulo abierto y cerrado, la meningitis bacteriana, preeclampsia, apoplejía pituitaria, intoxicación por monóxido de carbono, lesiones ocupantes de espacio, traumas oculares, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversa y el accidente cerebrovascular a nivel cerebral. Entonces, el enfoque en urgencia será hacer una muy buena historia clínica, inicio de la cefalea, frecuencia, duración, intensidad, localización, tipo de dolor, síntomas asociados y signos de alarma, el SNOOP4 y el SNOOP10. Si tiene alguna de las de esta mnemotecnia, pues busque las causas secundarias y descártelas con las 10 causas y los 10 hallazgos clínicos de interés. Y si no tiene una causa secundaria, pues hay que identificar la cefalea primaria. Ahora, un paciente que presenta cefalea severa de inicio abrupto y de intensidad máxima en un minuto, ustedes deben realizar la tomografía de cráneo no contrastada como ya dijimos. Hay 3 posibles hallazgos en la tomografía: que se evidencie una hemorragia subaracnoidea, que haya una lesión diferente de hemorragia subaracnoidea, por ejemplo un accidente cerebrovascular agudo, y por último que los pacientes tengan una tomografía normal. Ahora bien, ¿qué hacemos si en ese paciente que se presentó con cefalea súbita de máxima intensidad en menos de un minuto y tiene un ataque normal? Lo siguiente que hay que hacer es punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo. Y hay 3 posibles diagnósticos: que el líquido cefalorraquídeo sea compatible con meningitis bacteriana viral, parasitaria o autoinmune, que el líquido cefalorraquídeo sea compatible con hemorragia subaracnoidea
o 3, que sea un líquido cefalorraquídeo traumático o que sea no interpretable o que no sea compatible ni con meningitis ni con hemorragia subaracnoidea. ¿Qué hacer si el líquido cefalorraquídeo no es diagnóstico? Entonces lo siguiente que debemos hacer es solicitar una angiografía y una venografía por resonancia magnética. Y los diagnósticos que podemos encontrar serán: primero, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible; segundo, la trombosis de senos venosos; tercero, disección arterial; cuarto, un ACV; quinto, un PRES; o sexto, la hipotensión intracraneal espontánea. Ahora bien, una vez ya descartamos las causas secundarias de cefalea, hay que identificar la cefalea primaria y nos preguntamos si es mayor de 4 horas la duración o menor de 4 horas. Si es mayor de 4 horas, hay que descartar migraña o cefalea tensional. ¿Cómo? Migraña si es unilateral, pulsátil, tiene fotofobia y fonofobia, si hay osmofobia, si hay episodios eméticos o náuseas. Será tensional si el paciente tiene una cefalea bilateral de tipo opresivo, de predominio occipital o bilateral, y si hay náuseas ocasionales y cuando hay dolor o sensibilidad a la palpación pericraneal. Si dura menos de 4 horas y hay síntomas autonómicos o no. Si no hay síntomas autonómicos, hay que descartar cefalea hípnica asociada a la tos y cefalea asociada a la actividad sexual. Si sí hay síntomas autonómicos, hay que preguntarnos la duración. Si dura de 15 a 180 minutos y los pacientes tienen estos síntomas parasimpático craneales que ya dijimos, entonces será una cefalea en racimos. Si dura de 2 a 30 minutos, una cefalea paroxística, o si es más de 30 minutos, una cefalea o una hemicrania continua. Y si dura de segundos, si es súbita a nivel de las regiones trigeminales, pues serán las neuralgias trigeminales, la SUN y la SUNA. Y por último vamos a hablar del manejo farmacológico. Recuerde siempre aconsejar sobre los factores predisponentes de las cefaleas primarias, que los pacientes se hidraten adecuadamente, que coman en horarios regulares, que tengan un adecuado sueño, que no tengan exceso de consumo de alcohol, que no consuman excesivamente cafeína o las comidas que les precipite el dolor de cabeza, sea chocolate, vinos, quesos o comidas saladas. Que hagan actividad física. Recuerden que la actividad física es un factor para revertir la cefalea crónica, la migraña crónica. Es que eviten los estímulos sensoriales. Si es que los estímulos visuales, auditivos o olfativos les precipita el dolor de cabeza, pues traten en lo posible de evitarlos. Eviten el estrés, eviten la ansiedad, eviten los episodios depresivos y pues sea integral, recuerde todos estos aspectos. Ahora, el manejo farmacológico. En cuanto a la migraña, están contraindicados, o bueno, no contraindicados, sino que no se deben utilizar los opioides porque no se ha demostrado su eficacia para el control de la migraña. La migraña por lo general responde muy bien a los analgésicos comunes, acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos, y también a los triptanes, a diferencia de la cefalea tensional en la que tampoco hay que utilizar opioides y responden también a analgésicos comunes, acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos, pero en la cefalea tensional no se debe utilizar los triptanes solamente están indicados en la migraña. Ahora bien, en cuanto a la cefalea en racimos y las cefaleas trigémino autonómicas, se debe iniciar oxigenoterapia con máscara de no reinhalación si los pacientes presentan una cefalea severa incapacitante y también se puede administrar triptanes inhalados o vía oral y responden también a los analgésicos comunes, acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos. Uno de los regímenes que recomienda la literatura y la evidencia para el manejo de la migraña aguda, ojo, migraña aguda, según la recomendación de las guías NICE, es primero una combinación
entre un triptán y un antiinflamatorio no esteroideo o la combinación entre analgésico tipo acetaminofén más un antiemético. La segunda alternativa es un paciente que se le administre solamente un agente, ya sea un triptán, un antiinflamatorio no esteroideo o solamente acetaminofén, uno de ellos más antiemético o sin el antiemético. ¿Cuáles pueden ser? Aspirina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco o ácido tofenámico. Los antieméticos para utilizar: si los pacientes presentan náuseas y como prokinético, domperidona, metoclopramida y, bueno, sí, metoclopramida, que es la que más tenemos disponible en Colombia. Estas serán las dosis, no se les olvide: acetaminofén 1 gramo vía oral o endovenoso cada 6 a 8 horas. Algunas combinaciones de acetaminofén con cafeína, donde la cafeína viene en 130 miligramos vía oral. También la aspirina de 500 miligramos a 1000 miligramos vía oral. Los antiinflamatorios no esteroideos: naproxeno de 250 a 500 miligramos vía oral cada 12 horas, ibuprofeno 400 a 800 miligramos cada 8 horas, diclofenaco 75 miligramos intramuscular o endovenoso. Si es vía oral, 50 miligramos. Dipirona 1 a 2 gramos endovenoso, diluido lento, o 500 miligramos vía oral. El riesgo de granulocitosis por dipirona: la evidencia demuestra que el riesgo es 1 en 1.000.000 y la mortalidad de 1 en ese millón es de 10 al 20%. Recuerden que en farmacología existen muchas opciones y muchas combinaciones ya establecidas, fármacos que vienen combinados con analgésicos comunes, acetaminofén con antiinflamatorios no esteroideos, acetaminofén con cafeína, acetaminofén con diclofenaco, acetaminofén con dipirona, pues que son útiles en combinaciones. Sin embargo, en el servicio de urgencias, y usted como médico puede formular a estas dosis. Tenga precaución con el uso de antiinflamatorios no esteroideos en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Recuerden que los AINES se asocian con un incremento en el riesgo cardiovascular. Incluso con el uso menor a 7 días se asocia con un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares trombóticos. Recuerde que no solamente los antiinflamatorios no esteroideos alteran la síntesis de prostaglandinas al inhibir la COX-1 y COX-2, y recuerden que las prostaglandinas no solo tienen efectos tanto inflamatorios como de dolor, sino también en la hemostasia, en la protección de la mucosa gástrica, en la proliferación celular, angiogénesis y metástasis. Y recuerden que debido a todos estos procesos afectados por la inhibición de la COX-1 y COX-2, se generan todos estos efectos patológicos con aterogénesis, trombosis. Sin embargo, la COX-2 tiene efectos cardioprotectores, pero también la COX-1 genera alteración en la presión arterial y en el estado de la volemia de los pacientes, y por lo tanto los pacientes con AINES y predisposición cardiovascular pueden presentar eventos cardiovasculares adversos como síndromes coronarios agudos, ataques cerebrovasculares isquémicos, trombosis venosa, hipertensión arterial y falla cardíaca aguda. Si decide utilizar un antiinflamatorio no esteroideo en esta población en riesgo, utilícelo a la menor dosis posible, por el menor tiempo posible. Elija naproxeno o ibuprofeno como primera línea, más gastroprotección. No utilice diclofenaco, está contraindicada en estos pacientes cardiovasculares, y siempre recuerde como coadyuvante acetaminofén, ya que disminuye la necesidad de los antiinflamatorios no esteroideos por un curso corto y a la menor dosis posible, y no utilice diclofenaco.
El otro manejo farmacológico será la ergotamina a dosis de 1 miligramo dosis única en pacientes con migraña, máximo 6 miligramos al día o 10 miligramos a la semana. Y los triptanes, el más utilizado será sumatriptán 6 miligramos subcutáneo o 50, 100, 200 miligramos vía oral. Les dejo esta tabla donde les muestra todos los triptanes, la vida media y la dosis usual y la dosis máxima diaria. Para que ustedes puedan utilizarlos. Les recomiendo se acuerden de la dosis de la ergotamina, 1 miligramo dosis única, 6 miligramos al día o 10 miligramos a la semana. Y sumatriptán, 6 miligramos subcutáneo o 50, 100, 200 miligramos vía oral. Otros que pueden utilizar: ketorolaco 30 60 miligramos intramuscular endovenoso, metoclopramida 10 miligramos vía oral IV lenta y diluida, la domperidona como antiemético 10 miligramos, clorpromacina 0.1 a 25 miligramos endovenoso, aloperidol 5 miligramos endovenoso, ácido valproico 500 miligramos endovenoso, dexametasona 10 miligramos y hasta la evidencia ha demostrado que se podría utilizar el sulfato de magnesio a dosis de 1 gramo endovenoso. Y recuerden, para las neuralgiformes, la indometacina 200 miligramos endovenoso. Recuerde que se debe evitar en migraña la difenhidramina, la hidromorfona, lidocaína, morfina y ocreotide, debido a que no tienen o no se ha demostrado su efectividad y podría ser y están contraindicadas para el manejo de la migraña. Ahora bien, la literatura dice que no hay recomendación clara a favor o en contra de la dexametasona, de la meperidina, del tramadol, de la ergotamina, de la ketamina o del magnesio endovenoso. Recuerde la profilaxis para la prevención de la migraña crónica. Vean los niveles de evidencia. El que mayor evidencia tiene es el topiramato. El que le sigue será el valproato, la gabapentina, la amitriptilina, y los que menos evidencia se ha demostrado es el atenolol, la memantina, la pregabalina y la sonisamida. Les dejo acá las dosis para que lo utilicen: propranolol de 40 a 80 miligramos cada 12 horas, topiramato de 25 a 200 miligramos al día, valproato de 200 a 1000 miligramos al día, duloxetina 30 a 90 miligramos al día, amitriptilina 25 a 100 miligramos al día, y también se ha utilizado la toxina botulínica como profilaxis. Espero les sea de utilidad.